Pero ¿qué tal si te muestro mi outfit del día de hoy? Pero no sin antes mostrarte lo que el día de hoy ha pasado. Mira, mira. Después de otro nuevo intento de una relación con un gringuito ahí, que gracias a Dios la situación no pasó a mayores, yo me di cuenta que definitivamente estaba cansada emocionalmente. Y de una manera genuina yo hice un pacto con Dios. Te lo dije. ¡Ja! Esto es May. Hola, hola familia, y estamos de nuevo en mi programa Las Cosas de May recargadas. Yo espero que allí donde estás la estés pasando súper bien. Pero ¿qué tal si te muestro mi outfit del día de hoy? Y para todas esas marcas que están ahí, aquí estoy Yoyita, por si me quieres dar ropita. Pero ven, te voy a decir cuál es el tema del día de hoy. Yo sé que te va a encantar y yo sé que te va a conectar con ese amor que está por ahí, Dios tejiendo para ti. Cuando lo vi por primera vez. Bueno, y esto del outfit era nada más para que tú creyeras. Yo estoy en mi casa y me voy a quitar los zapatos, pero no sin antes mostrarte lo que el día de hoy ha pasado. Mira, mira. Pues resulta que estoy viniendo del malecón y hoy fue un día de lluvia. Entonces yo me fui con mi outfit todo divino y estaba lloviendo. Pues me tocó caminar un trayecto y estos zapatos que por cierto casi no me he puesto, ustedes pueden creer. No decimos dónde los compramos porque no. De pronto ahí nos vayan a dar zapaticos de mejor calidad y no vaya a ser que entonces ya nos tiremos ahí el convenio. Bueno, el asunto es que te quiero contar mi historia de cómo pasé de ser esa mujer que tuvo uno que otro novio, no vamos a decir cuántos, varias relaciones, a ser una mujer que empezó a cuidar su cuerpo, a cuidar este templito. Pues resulta que después de tener tantas relaciones fallidas, un día ya, digamos que yo me cansé. Y un día en diciembre más o menos del 2016, cuando estaba recién llegada, bueno, no recién llegada, yo llegué en mayo del 2016, pero en diciembre del 2016, cuando yo llegué a Estados Unidos, después de otro nuevo intento de una relación con un gringuito ahí, que gracias a Dios la situación no pasó a mayores, yo me di cuenta que definitivamente estaba cansada emocionalmente. Y de una manera genuina yo hice un pacto con Dios. ¿Qué fue ese pacto con Dios? Yo hice esa oración en donde yo le dije, Señor, ¿sabes qué? Yo te cambio toda relación sexual, todo novio que yo pueda tener, porque tú traigas a mi vida a mi esposo, a esa persona que yo he soñado, a ese hombre conforme al corazón de Jesús. Esa fue una oración que yo hice de manera genuina, o sea, ya era como que ya estaba colapsada y no quería más relaciones fallidas. Pues, ¿qué creen? Cuando le hacemos promesas a Dios o cuando hacemos pactos con Él, querramos o no querramos, eso se va a dar. Yo dije, a los 6 meses me llegará mi príncipe azul montado en su caballo. No,
Eso no ha pasado así. Han pasado muchos años, no les voy a decir cuántos. Pero a raíz de eso, es como si mi vida hubiera empezado a dar un giro completamente, porque de pasar de tener un equipo de fútbol americano de admiradores, o sea, era real que había muchas personas que me llamaban, me escribían, querían salir conmigo, con algunas compartía, con algunas medio coqueteaba, me escribía, era como ahí pensando si era o no era. Poco a poco Dios me fue quitando todos esos gavilanes de alrededor. Poco a poco el uno me lo mandó para Texas, el otro, o sea, definitivamente el equipo de fútbol se fue convirtiendo en un equipo de ping pong. Quedó si acaso uno o dos. Y yo no entendía, pero yo simplemente empecé a entender los tiempos de Dios y esos espacios. ¿Por qué? Porque durante toda mi vida no me habían dado como la oportunidad de estar sola. Pero May, ¿cómo que no te habían dado la oportunidad de estar sola? Pues sí, porque era una mujer joven, una mujer, digamos, simpática, alegre, que le caía bien a las personas, a los hombres, cómo me vestía, y era como que de una u otra forma no daban ese espacio, porque cuando yo quería hacer el duelo por uno, pues aparecía otro mejor. Cuando yo quería hacer el duelo por otro, pues aparecía otro mejor o otro peor, disfrazado de mejor, ¿verdad? El asunto es que yo en ese momento, cuando Dios me empieza a separar, porque ¿qué es separar? Cuando me empieza a mostrar que Él tenía un propósito conmigo, Él fue quitando esos admiradores. Y yo fui entendiendo, y yo la primera cosa que dejé de hacer para no caer en tentación fue, digamos, no ir a espacios prohibidos o espacios comprometedores con hombres. Es decir, no aceptar una invitación de alguien a un apartamento, no estar en sitios a solas donde de pronto pudiera el cuerpo, ustedes saben, la carne es débil. Poco a poco fui como diciendo, vamos a cuidarnos más, vamos a entender que si yo estoy en un sitio con una persona que me pueda llamar la atención, lo más probable es que se pueda pasar un límite. Eso fue lo primero. Lo segundo fue cuando ya dije, definitivamente Dios sí me va a traer a mi esposo. Empecé a dejar de aceptar invitaciones de personas que yo sabía que tenían dobles intenciones. Es decir, si yo veía que había una persona a la que yo sabía que le gustaba, por más que yo quisiera salir, por más que no quisiera estar sola o aburrida en mi casa, empecé a dejar de recibir este tipo de invitaciones. Así que poco a poco eso se fue dejando de convertir en mi vida en una necesidad. El salir a socializar por socializar, el dejar de querer estar en la calle siendo invitada o halagada simplemente por cubrir un espacio, por tener a algún amigo, algún pretendiente, alguien a mi lado simplemente para no sentirme sola. ¿Y qué crees que pasó? Pues bueno, ahí Dios empezó a sanar mi corazón, porque me fue mostrando cuán importante era yo para mí misma, cuán importante eran esos tiempos a solas, ese tiempo de hacer el duelo. ¿Qué pasa hoy en día? Que las personas casi no hacen el duelo. O sea, tú terminas una relación y empiezas otra y viene otra y un clavo saca otro clavo, o como yo lo decía, de next en next. Pero ese next en next, para no admitir que la persona que se fue anteriormente nos duele, nos hace falta o lo que sea, pues simplemente lo que va haciendo es un agujero más grande. Al final yo entendí que esto no me iba a llevar a ningún lado, así que paré. Ya después obviamente dejé de tener novios o relaciones o de intimar. Poco a poco fue un proceso. Y digamos que en el 2017 yo empecé a ver a alguien que yo sentía o que yo me di cuenta a través de una pequeña conversación era la persona que Dios tenía separada para mí. Pero esta persona no era, digamos, físicamente lo que yo le había pedido a Dios, aunque no hice exactamente como un dibujo de cómo era el hombre que yo quería y soñaba. Es como que yo lo vi y para mí es como que, ok, normal. Pero a medida que fui conociendo a esta persona y su amor por Dios y su corazón, eso me fue impactando porque
fue algo diferente en todos los hombres que yo había conocido. No hay nada más bello que escuchar a un hombre hablar de Dios con esa pasión en donde tú sabes que ese hombre está poniendo a Dios por primero antes que cualquier cosa. Efectivamente, esto me empezó a llamar la atención de esa persona porque durante toda mi vida había estado rodeada de hombres que de una u otra forma sus prioridades eran otras. Y como yo había querido ir conociendo más y más a Dios, pues realmente Dios, papá, como le digo yo, se fue convirtiendo en mi prioridad. Al final yo tuve esta conversación con esa persona, ese día yo sentí que a mí algo se me electrocutó, yo miré a esta persona a los ojos, pero me fui a mi cama, me recuerdo, en Miami, y yo dije, no, esta persona no puede ser, yo creo que yo estoy equivocada, pero algo en mí después me dijo, bueno, si es, Señor, tú sabrás. Y así pasó el tiempo, pasaron muchas situaciones, definitivamente nos separamos por cosas de la vida y digamos que sí me quedó como pensando el por qué, cuando digo nos separamos es porque esta persona hizo parte presente de mi vida, más no tuvimos nada, ojo con esto, nunca ni un agarroncito de manos, nunca hubo como un me, tú me gustas, nada, eran solo temas de Dios para que vayamos entendiendo. Al final yo me dejé de ver con esta persona y mi vida siguió. Y yo estaba empezando a cuidarme, a vivir en castidad, a vivir en pureza, a no tener relaciones sexuales. Y digamos que en el 2020 o 2019 más o menos, de ese equipo de fútbol que Dios me fue desarmando y del equipo de ping pong que quedó una persona, fue un amigo que estuvo ahí 2-3 años, digamos, de manera presente, pendiente y dándome lo que él podía, porque en realidad era una persona que tenía muchos problemas encima, pero quedó siendo mi amigo. Mi mamá fallece y obviamente mi mamá se muere y era como mi motor, mi todo. Y aunque yo ante la gente me mostraba muy fortalecida, realmente mi corazón estaba abatido. Y esta persona estaba ahí como amigo, como amigo. Al final, después de 2, casi 3 años de ser amigos, yo decido darle la oportunidad a esta persona, aunque yo sabía y sentía en mi corazón que no era la persona, es como el que ya no quería estar sola, es como dicen por ahí, el peor es nada, o sea, perdónenme la expresión, pero son esos errores que a veces cometemos por apresurarnos. El resto te lo voy a contar después de esta pausa. Así que bueno, para resumirle la historia a esas personas que de pronto puedan llegar a esta segunda parte de este programa, Las Cosas de May recargadas, básicamente les estoy contando lo que sentí cuando vi por primera vez a la persona que yo sentí Dios me había hablado, era el hombre que me había apartado o que había apartado para mí. Al final, cuando yo me metí en una relación equivocada por apresurada o por miedo a quedarme sola, yo me acuerdo que yo sabía, yo sentía que esta no era la persona que Dios tenía para mí. Y yo empecé a hacer otra oración genuina. Y fue, Padre, muéstrame si esta persona con la que yo estoy, que fue mi última relación hace ya 6 años, muéstrame si esta persona con la que yo estoy es o no es. Y yo me recuerdo que cada vez que yo le preguntaba a Dios o oraba de manera genuina, Dios me decía, suéltalo, te ordeno a que te esfuerces y seas valiente. Esa fue la primera vez. Yo sentí que me vinieron esas palabras y yo, ok. Después un día yo estoy normal con él y salimos y me invitó y después yo como que algo en mi corazón, ese no es, pero eso que tú sigues, eso que uno sigue ahí, Dios mío, cuando uno sabe que la persona no es, pero viene la terquedad.
Padre, ¿este es o no es? Suéltalo. Te ordeno a que te esfuerces y seas valiente. Segunda vez. Tercera vez estoy en un baño. Ay, papá, Dios mío, pero dime, eso no es, ya me lo había dicho. Suéltalo. Te ordeno a que te esfuerces y seas valiente. Pero yo no lo soltaba. Pero yo no quería ser valiente, porque yo no me quería sentir sola, porque yo había quedado tan mal tras el fallecimiento de mi mamá que pensé que yo no iba a poder seguir sola, aunque lo había hecho. Pero como que la mente me empezó a jugar una mala pasada. Al final yo empiezo a hacer un taller en una compañía de coach y de todo el tema de neurolingüística y todo esto por una amiga que me lleva allí y empiezo a descubrir más cosas de mí, el trabajar en el sentir, en más, a reafirmar más el amor propio, mejor dicho, a conocerme en muchas facetas. Y yo me acuerdo que empecé a sentir más aún que esta no era la persona. Así que en ese entonces conocí a una amiga que es mi mamá espiritual, Sara María, saludos para ella. Fue el ángel que Dios usó para terminar de romper lo que se había gestado ahí. May, ¿qué se había gestado? Se había gestado una atadura. ¿Por qué una atadura? Porque estaba ligada almática y sexualmente con una persona que no era primero mi esposo porque no estábamos casados, ya estábamos, digamos, haciendo algo que a Dios no le gusta, porque recuerden que uno de los mandamientos es tener relaciones con la pareja, con el matrimonio, no antes, pero pues bueno, la sociedad nos enseña otra cosa y ese es otro tema que te voy a tratar otro día. Lo que venía después era cómo desligarme de esto. Esta persona, Sara, me dice en el sofá de la casa donde yo vivía en Miami, empieza a mirar la casa y me dice, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te sientes? Y yo le digo, bien. Me dice, ¿eres feliz? Y yo le digo, sí. Y ella se queda mirando así, pero ese sí fue demasiado dudoso. ¿Y tienes novio? Sí. ¿Y lo amas? Y yo, sí. Ese sí era un sí de mentira. Era un sí de conformismo, era un sí de, sí, peor es nada. Y me acuerdo que ella empezó a mirar para todos lados y me dice, ese no es el hombre que Dios tiene para ti. Y Dios en ese momento le dio una visión. Y ella me dijo, yo te estoy viendo a ti casada de blanco, te estoy viendo en una casa así, no sé qué. Cuando ella me dice así, lo primero que yo pensé, ¿y a esta señora qué le pasa? Ya yo había empezado a tener de cierto modo señales de que Dios nos hablaba a través de diferentes situaciones, personas. Ya venía en un crecimiento real en mi vida espiritual, pero era terca demasiado. Ese momento cuando ella me dice eso, me dice, ese no es el hombre que Dios tiene para ti, ella me dice, suéltalo. Cuando ella me dice, suéltalo, yo veo sus ojos y es como si yo hubiera visto los ojos de Dios. O sea, el color, la forma de sus ojos cambió y yo me recuerdo que yo me la quedé mirando, yo empecé a llorar, me tiré en el sofá, era algo así parecido a esto, en la alfombra del sofá y puse mi cabeza así en el sofá y empecé a llorar. Y empecé a decirle, no, no, otra vez no, Sara, otra relación fallida, no, esto no puede ser. Y ella me habla al oído y me empieza a decir, te ordeno a que te esfuerces y seas valiente. Las mismas palabras que Dios me decía a solas. Cuando ella me dice esto, definitivamente esto fue algo que habló demasiado a mi corazón y lo recuerdo como si fuera el día de hoy. Yo ese día supe que definitivamente yo debía dejar a esta persona. Y claro, ¿cómo terminas tú una relación que aparentemente está bien sin motivos? Me recuerdo que ese día esa persona se estaba quedando en mi casa y cuando yo subí, que mi amiga, que es mi mamá espiritual, Sara, se fue, yo vi a esa persona acostada en la cama y yo sentí, no les voy a decir la palabra, pero no me gustó la sensación que tuve, me sentí indigna. Eso se llama tener convicción de pecado. ¿Qué es convicción de pecado? Cuando viene una palabra de Dios, por parte de Dios o a través de alguien que Dios usa, que habla demasiado a tu corazón, que es innegable. Bueno, yo sentí convicción de pecado porque yo sentí que estaba haciendo algo que no agradaba a Dios.
Me recuerdo que ese día yo no pude dormir cerca de esta persona, él durmió allá y yo a 1000 kilómetros de distancia porque la cama era bastante grande. Al día siguiente esta persona se levantó, me abrazó y yo no quería que esta persona me tocara. Yo empecé a sentir de todo y ese mismo día le dije que debíamos terminar la relación. La persona hablaba entre inglés y español, me quedó mirando y me dijo como, ok, pero como que esta persona pensó que yo estaba molestando. Al final pasaron los días y efectivamente yo me mantuve firme en la decisión de que no iba a seguir con él y esta persona seguía viviendo en mi casa porque yo le permití quedarse un tiempo mientras él volvía a tener un apartamento porque lo había entregado. Al final yo le dije, sigue buscando tu apartamento porque acuérdate que esto es temporal, o sea, yo como que te recibí, pero no era mi plan que se quedara tanto tiempo. Al final le dije, pásate para otra habitación y ahí fue que se dio cuenta que yo estaba hablando en serio. Y claramente ya él empezó a hacer su vida, yo la mía, yo empecé a sentir, tienes que irte de mi casa, tienes que irte de mi casa y esta persona se fue. ¿Por qué te estoy contando toda esta historia? Porque esto fue un bache entre esa promesa o ese pacto que yo hice con Dios, ay, esto es demasiado bello, y el mantenernos firmes. ¿Por qué? Porque cuando decidimos hacer algo que sabemos es lo correcto y es lo que agrada a Dios y es lo que hemos pactado con Dios, de una u otra manera van a venir tentaciones, van a venir situaciones que nos van a hacer flaquear. Pues bueno, yo como ese ser humano tuve esa, no pude mantener mi promesa de que iba a guardarme pura y etcétera, y estuvo ese bache allí. Pasó el tiempo y esta persona de la que te estoy hablando, que es quien yo sentí que Dios tenía para mí, apareció justo, miren ustedes esto, apareció justo cuando yo estaba terminando esa relación con esa persona. Ay, Dios mío. Y lo peor es que esta persona conocía a la otra persona. Ustedes entienden, o sea, la persona que Dios tenía para mí conocía a quien era mi amigo, porque ambos se conocían. Y definitivamente ahí eso es un testimonio grandísimo que yo sé algún día lo vamos a contar en un escenario los dos. Después que esto pasó, esta persona me pidió disculpas por haber desaparecido de mi vida así de la nada. Después de vez en cuando me hablaba y yo iba manejando y de repente me acordaba de esta persona. Yo no entendía por qué, si a mí la persona no me gustaba, si yo decía no, no. Y Dios me empieza a dar sueños. ¿Qué pasó? Desde el 2011 Dios me empezó a mostrar quién era mi esposo, cómo sería mi esposo, cómo sería mi vida. A través de 2 páginas que abrí en la Biblia, yo supe muchas cosas de mi vida, eso fue una revelación también muy grande. Y esta persona empezó como a estar en mi pensamiento involuntariamente. ¿Y por qué digo involuntariamente? Porque es diferente cuando tú ves a alguien y tú dices, ay, esa persona me gusta, ay, ella me gusta, y empiezas a buscar sus fotos, a stalkearla, a seguir sus redes. Es como que tú te metes en la cabeza que esa persona te gusta porque la empiezas a seguir y eso empieza a jugar un papel en nuestra psiquis. Pero que tú no estés pensando en nadie y de la nada esos pensamientos de esa persona vienen cuando estás dormido, cuando estás descansando, cuando estás... Eso es raro y eso no es que lo provocas o lo deseas tú, es que Dios lo permite. Efectivamente pasaba esto, que yo iba manejando en mi carro y me acordaba de esta persona. ¿Por qué? Si a mí esa persona no me gusta, no me atrae, no es lo que yo quiero. Y poco a poco Dios me fue dando sueños con esa persona y con un sueño que Dios me puso desde el 2011 y de cuál sería el nombre que mi esposo tendría, y yo empecé a relacionar y yo empecé a orar, yo, Señor, muéstrame, hasta que al final definitivamente me mostró, y me mostró de una manera que fue tan innegable para mí. Yo dije, esta es la persona. Yo lloraba, yo peleaba con Dios, yo decía, no, no es la persona, y Dios me empezó a decir que sí era la persona. Al final esta persona vuelve a ser parte de mi vida, empezamos a ser amigos y de la nada otra vez nos volvimos a distanciar. Al día de hoy la historia está pausada, pero no finalizada. Sé que Dios tiene su final feliz, sé que Dios va a cumplir lo que prometió, y básicamente este tema del día de hoy, cuando lo vi por primera vez, no siempre
lo que soñamos viene en el papel de regalo que esperamos. Wow. Es decir, no siempre esa persona que Dios puede tener para ti va a ser tan perfecta como te la has imaginado. Va a ser como que, ay, yo me imaginé una mujer así, no sé, rubia, ojiverde. De pronto puedes tener al lado la morenita o la pelito crespito y puede ser la persona que Dios está poniendo para ti, pero el querer hacerlo a tu manera, a tu forma, en tus tiempos, puede abrir una brecha entre el plan de Dios y lo que Él tiene para ti. Así que al día de hoy yo quiero simplemente o quise simplemente contarte este testimonio para que empieces a orar, para que empieces a discernir qué es lo que quieres, primero que nada. Segundo que nada, para que hagas esa oración genuina. No necesariamente puede ser un pacto como yo, un pacto de castidad, un pacto de Señor, tráeme mi esposo, pero puede ser un pacto de Señor, limpia mi corazón para que yo pueda ver más allá de lo que mis ojos naturales ven constantemente. En primer lugar. En segundo lugar, eso. En tercer lugar, no dejarte llevar por lo superficial, no dejarte llevar por lo que tus anhelos, tus deseos, tu carne te llaman. Es decir, tú puedes empezar a ahondar realmente en tu corazón y pedirle a Dios ese hombre o esa mujer que sueñas que sea conforme a quien tú en realidad eres en tu corazón, más que en lo que te has acostumbrado en la carne y en el mundo a hacer. Así que cuando veas por primera vez a esa persona que Dios tiene para ti, si tú haces esta oración y si tú haces estos pasos que yo te acabo de decir, muy seguramente lo vas a poder identificar. Pero si no, pues bueno, simplemente la vida va a seguir pasando y te va a dar todos los aprendizajes que necesites tener hasta que Dios complete la obra en ti. Así que bueno, yo espero que te haya gustado la historia del día de hoy cuando lo vi por primera vez. Como les dije, la historia está pausada, mas no finalizada. Déjenme sus comentarios si al día de hoy sienten que de pronto conocieron a alguien muy especial y no le dieron valor. Conocieron a alguien que de pronto tiene las características de ser esa persona y de pronto lo dejaron ir, la dejaron ir, se apresuraron, tuvieron discusiones, fueron prontos en palabras. Déjenme todos los comentarios que yo los voy a estar leyendo. Y si aparte de esto tienen alguna pregunta para mí que quieran saber de mi vida y que me pueda acercar a algún tema que ustedes quieran que yo trate, pues nada, déjenmelo aquí en los comentarios. Recuerden, yo soy May y nos vemos en otro capítulo de Las Cosas de May Recargadas. Te lo dije. ¡Ja! Esto es May. Hola, 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 sí, hola, sí, hola, sí. Hola, hola, la familia, y estamos. Yo quiero un beso.